Hola chicos, con el presente vídeo sobre ciencias de la Tierra vamos a empezar a hablar del subsistema atmósfera. Todos sabemos qué es la atmósfera, todos sabemos que es la capa de gases que rodea la Tierra, que está unida a la Tierra por la atracción gravitatoria. Pero, ¿cuál es su composición? ¿En qué capa se estructura? ¿Es homogénea o es heterogénea? ¿Qué funciones tiene? A estas preguntas dedicaremos el presente vídeo. En primer lugar, vamos a hablar de la composición de la atmósfera. Como os podéis ver en la presente tabla, los gases que se encuentran en la atmósfera forman una mezcla homogénea que se denomina aire, compuesta fundamentalmente por tres gases mayoritarios, que son el nitrógeno, cuyo porcentaje en volumen es del 78%, el oxígeno, cuyo porcentaje en volumen está cerca del 21%, y el argón, que está próximo al 1%. También existen otros gases minoritarios, como el neón, el helio, el criptón, el hidrógeno, y otros cuya proporción global no llega al 1%. Otros gases que no encontramos en la tabla, pero cuya proporción es muy importante, son los siguientes. El dióxido de carbono, que representa solo el 0,034% en volumen, o lo que es lo mismo, 340 partes por millón. Poco, pero con una función muy importante, puesto que es el responsable máximo del efecto invernadero. O el vapor de agua, que podemos encontrar en cantidades variables. Estas cantidades dependen de la temperatura del aire. A mayor temperatura, mayor capacidad para retener vapor de agua. Bien, pues esta composición del aire que acabamos de explicar corresponde solo a los 80 primeros kilómetros más próximos a la Tierra. A esta parte se la denomina homosfera. Mientras que desde los 80 kilómetros de altura hasta el exterior de la atmósfera, los gases se distribuyen en capas concéntricas, en cada una de las cuales predomina un gas y cuya distribución depende de la densidad de este gas. A esta capa se le denomina heterosfera. Vamos a continuación a hablar sobre una de las propiedades más importantes de la atmósfera, es decir, la presión de los gases. Como podéis ver en la presente gráfica, la presión atmosférica no es uniforme en toda la atmósfera, sino que disminuye con la altura. Debemos recordar que una de las propiedades de los gases es su compresibilidad, es decir, la capacidad de comprimirse afectados por una fuerza. En este caso, la fuerza que les afecta es su propio peso. En la gráfica podemos ver que la presión atmosférica medida en milibares en la superficie terrestre es aproximadamente de 1013 milibares, pero esta presión disminuye rápidamente, siendo tan solo de unos 400 milibares a la altura de las montañas más altas o haciéndose prácticamente nula a la altura de entre 50 y 60 kilómetros. Pero la atmósfera no siempre ha sido así. No ha tenido la misma composición que en la actualidad. Veamos cuál ha sido su evolución. En primer lugar, cuando se formó la Tierra hace unos 4.600 millones de años, la atmósfera estaba formada por hidrógeno y helio, que eran los gases más abundantes de la nebulosa original, pero que, al ser tan ligeros, no pudieron ser retenidos por la gravedad terrestre y se perdieron hacia el espacio. El segundo paso en la evolución de la atmósfera es la atmósfera prebiótica, que sustituyó a la atmósfera primigenia. El origen de esta atmósfera la encontramos en las numerosas erupciones volcánicas que se produjeron durante la Deico. Estos volcanes emitían monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua, etc. Era una atmósfera reductora, carente de oxígeno.
El tercer paso en la evolución de la atmósfera está causado por la aparición de los primeros organismos fotosintéticos hace unos 3.600 millones de años. Como resultado de la fotosíntesis oxigénica apareció por primera vez el oxígeno, además de consumirse grandes cantidades de dióxido de carbono. El oxígeno reaccionaba con la radiación ultravioleta procedente del Sol, originando moléculas de ozono. Durante miles de millones de años, el oxígeno se acumuló en la atmósfera y también se acumuló el ozono. Y así, hace unos 540 millones de años, al principio del Fanerozoico, la composición de la atmósfera quedó como en la actualidad, incluyendo la capa de ozono. En la presente gráfica se puede observar cómo se pierde el hidrógeno de la atmósfera primigenia, también cómo el dióxido de carbono cada vez disminuye, sobre todo a partir de la aparición de la fotosíntesis oxigénica, cómo se incrementa el oxígeno atmosférico y cómo aparece la capa de ozono. También vemos la evolución del nitrógeno, que es producida desde el inicio a través de las erupciones volcánicas. Vamos ahora a hablar de la función protectora de la atmósfera sobre la vida terrestre. Y para ello vamos a comenzar por la magnetosfera. Recordemos que el campo magnético terrestre sale por un polo, vuelve por el otro, generando unas líneas de fuerza, y esas líneas de fuerza constituyen una especie de escudo que nos protege de las partículas que emite el viento solar. Estas partículas son tan energéticas que pueden destruir los enlaces que estabilizan las moléculas de la materia orgánica. Por ello, la magnetosfera constituye la primera capa protectora para la vida terrestre. Como podemos observar en la imagen, el viento solar deforma la magnetosfera alargándola en la dirección contraria a la cual se encuentra el Sol. También podemos observar que los lugares en los que la magnetosfera es más débil, más estrechita, son los polos. En ellos el viento solar puede entrar e interactuar con los gases de la atmósfera, provocando las famosas auroras polares, boreal y septentrional, dependiendo del polo en el que se encuentre. Vamos a continuación a hablar del efecto de la atmósfera sobre la radiación solar que entra a la Tierra. Observemos, en primer lugar, la gráfica en la que se representa cómo es el espectro de un cuerpo negro dependiendo de la temperatura a la cual se encuentre. Un cuerpo negro cuya temperatura se encuentra a 6.000 grados Kelvin emite una amplia gama de radiaciones cuyas diferencias se encuentran en su longitud de onda, encontrándose el máximo de emisión dentro de lo que llamamos el espectro visible, aunque también emite una pequeña cantidad de radiaciones cuya longitud de onda se encuentra en el ultravioleta, mucho más energéticas, junto con otras radiaciones que se encuentran en la longitud de onda correspondiente al infrarrojo. Otros cuerpos cuya temperatura es menor tienen sus espectros desplazados hacia el infrarrojo. Cuanto menor sea la temperatura, mayor es ese desplazamiento. En la segunda gráfica podemos comparar cómo el espectro de radiación solar es muy similar a un espectro de una radiación de un cuerpo negro teórico cuya temperatura de superficie fuera de 5.800 grados Kelvin. Así pues, dentro del espectro de radiación electromagnética, el Sol emitirá luz desde el ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo, correspondiendo la luz visible a las longitudes de ondas que se encuentran entre los 400 y los 750 nanómetros. Por debajo de los 400 nanómetros encontramos el ultravioleta, radiaciones muy energéticas, peligrosas para la vida. Por encima de los 750 nanómetros encontramos el infrarrojo, que es la forma en la que se transmite el calor por radiación.
Comparemos ahora el espectro de emisión de un cuerpo negro a 6000 grados Kelvin con el espectro de emisión del Sol medido fuera de la Tierra y fuera de la acción de la atmósfera sobre él. Podemos concluir que el Sol emite radiación como si fuera un cuerpo negro cuya temperatura en la superficie es de unos 6000 grados Kelvin. Sin embargo, observamos la tercera gráfica que corresponde al espectro de radiación que llega a la superficie terrestre. En primer lugar, podemos ver que la cantidad de radiación que llega a la superficie es menor que la radiación medida en el espacio. La diferencia se debe a la absorción de radiación realizada por la atmósfera. En este espectro también podemos observar que para determinadas longitudes de onda, la cantidad de radiación que llega a la superficie es mínima. Corresponden estas zonas a los valores de longitud de onda para los cuales los gases atmosféricos realizan una máxima absorción de la radiación. Al mismo tiempo vemos que para otros valores de longitud de onda, la absorción por los gases atmosféricos es mínima. A estos valores de longitud de onda, en los cuales se produce la entrada de la radiación hasta la superficie sin producirse prácticamente absorción por parte de la atmósfera, los denominamos ventanas atmosféricas. En esta gráfica podemos ver cómo para los distintos valores de longitud de onda del espectro electromagnético podemos encontrar un máximo de absorción que correspondería con la banda totalmente coloreada de azul. Vemos que en los valores de longitud de onda correspondientes al visible, la absorción atmosférica es mínima, llegando la mayor cantidad de luz a la superficie terrestre, a excepción de la que es reflejada por culpa del albedo. Sin embargo, radiaciones altamente energéticas correspondientes al ultravioleta son absorbidas por el ozono atmosférico. Y radiaciones más energéticas aún, como los rayos X y los rayos gamma, son eliminados por la magnetosfera. Por último, los gases de efecto invernadero absorben la radiación correspondiente al infrarrojo cercano, al infrarrojo medio y al infrarrojo lejano. Así pues, los rayos X más energéticos son absorbidos en las capas superiores de la atmósfera. La radiación ultravioleta es absorbida por el ozono de la capa estratosférica. La luz visible llega casi en su totalidad hacia la superficie. Y la radiación infrarroja que llega desde el Sol o la que es emitida por la Tierra son absorbidas por los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, que se encuentran en la troposfera. No olvidemos que la Tierra también emite radiación, y dado que es un cuerpo que se encuentra a una temperatura mucho más baja que la del Sol, la radiación terrestre se producirá en forma de infrarrojos. Y parte de esta radiación infrarroja será absorbida por gases como el vapor de agua, el metano o el dióxido de carbono, gases conocidos como gases de efecto invernadero. Estos gases absorben la radiación producida por la Tierra, se excitan y después la reenvían en todas direcciones, también de vuelta hacia la superficie terrestre, con lo cual se calienta. Por ello, producen un efecto invernadero que evita parte de la pérdida del calor terrestre en forma de radiación infrarroja. Pasemos ahora a estudiar la estructura de la atmósfera terrestre. Recordemos que la atmósfera es una capa de gases que tiene una altura máxima de unos 800 o 1000 kilómetros, altura a la cual la densidad de gases es tan pequeña que prácticamente se iguala con la densidad del espacio exterior. Ya desde niños sabemos que la atmósfera se divide en troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera,
también llamada termosfera, y exosfera. Pero, ¿a qué se debe esta división? Pues se debe al diferente comportamiento térmico de las distintas capas. Para explicar este comportamiento térmico debemos aclarar que la temperatura de algunas capas no depende de la radiación solar, sino que depende directamente de la radiación emitida por la Tierra, por lo que la atmósfera se calienta por el calor desprendido por la Tierra desde su superficie. Vamos ahora a repasar las distintas capas que forman la atmósfera. En primer lugar, tenemos la troposfera, la capa en la que se desarrolla la vida, la capa en la que se encuentra también el ciclo del agua y por lo tanto encontramos los fenómenos meteorológicos, donde en la parte inferior se desarrolla la capa sucia de contaminación, donde se concentra el 80% del aire terrestre, y una capa en la que la temperatura disminuye de manera constante en un valor que denominamos gradiente vertical de temperatura, cuyo valor promedio es de 0,65 grados por cada 100 metros. La troposfera llega hasta una altura variable que depende de la latitud. Se encuentra entre los 12 y los 18 kilómetros de altura. El descenso de temperaturas podría llevar en esas condiciones hasta unos 70 grados bajo cero. El límite superior de la troposfera se denomina tropopausa. La segunda capa atmosférica es la estratosfera. En ella se produce una inversión térmica, un incremento de la temperatura que llega hasta un máximo aproximado de unos 0 grados. Veamos por qué se produce este cambio. Dentro de la estratosfera, entre los 20 y los 30 kilómetros de altura, encontramos la capa de ozono, lugar en el que se produce la absorción de la luz ultravioleta. En esa absorción se desprende calor, y este calor es el causante del incremento de la temperatura a lo largo de la estratosfera. La estratosfera llega hasta una altura máxima de unos 50 kilómetros, y el límite superior de la estratosfera se denomina estratopausa. En este punto es importante que conozcáis cómo se forma y cómo se destruye el ozono estratosférico. En primer lugar, la radiación ultravioleta actúa sobre una molécula de oxígeno, separando los dos átomos de oxígeno que la formaban. Esta primera reacción significa la absorción de la luz ultravioleta. En segundo lugar, cada uno de los átomos de oxígeno resultados de la ruptura de la molécula se puede unir con otra molécula de oxígeno para formar una molécula de ozono. En este proceso se desprende calor. Calor que es responsable del incremento de la temperatura observado en la estratosfera. Pero el ozono también se destruye por la acción de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta que incide sobre el ozono provoca su fotólisis, es decir, su ruptura en una molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno libre. A su vez, este átomo de oxígeno es capaz de reaccionar con una molécula de ozono para generar dos moléculas de oxígeno. De esta manera, en la estratosfera se produce una formación y destrucción continua del ozono, y ambos procesos significan la absorción de luz ultravioleta. Y el proceso de formación y destrucción del ozono se encuentra en equilibrio en la estratosfera, a no ser que intervengan determinados contaminantes de los cuales hablaremos en un próximo tema. Continuemos con la estructura de la atmósfera. Entre los 50 y los 80 kilómetros de altura encontramos la mesosfera, capa
que termina en el límite denominado mesopausa. Aunque la densidad del aire aquí es muy baja, es lo suficientemente alta como para volatilizar pequeños meteoritos que entren en la atmósfera, generando las estrellas fugaces. A partir de la mesopausa encontramos la heterosfera. Recuerda que dijimos que los distintos gases se organizarán aquí de acuerdo a sus densidades. Y en ella, entre la mesopausa y los 500 kilómetros de altura, encontramos la termosfera, capa en la que, a pesar de lo difícil que es medir la temperatura debido a la baja densidad de los gases, la temperatura sube hasta alcanzar un máximo de 1000 grados centígrados. Este incremento de temperatura se debe a la absorción de los rayos X y los rayos ultravioleta del Sol. Y la absorción de estas radiaciones tan energéticas provoca la ionización de los gases. También denominamos a esta capa como ionosfera. En los polos, las radiaciones más energéticas entran hasta la termosfera, ocasionando las auroras boreales y australes que hemos comentado anteriormente. Y, por último, estos gases ionizados no pueden ser atravesados por las emisiones de radio y televisión, con lo cual estas rebotan sobre la superficie y facilitan las telecomunicaciones. Por último, entre los 500 y los 1000 kilómetros de altitud encontramos la exosfera, capa en la que la densidad de gases cada vez es menor, hasta que se iguala con la del espacio exterior. Bueno chicos, concluye aquí esta nueva lección. No os olvidéis de anotar vuestras dudas para resolverlas en clase. Hasta luego.